su vida. Dios bendiga su vida más. Qué bueno es el Señor. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no bendecir su nombre? Si hasta aquí Dios ha sido bueno con su vida y en mi vida, ¿cómo no decirle hoy al Señor: Padre, gracias por tu amor y tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias porque me mantienes de pie, gracias porque yo pensé, Señor, que no le iba a hacer. Gracias, Padre, porque has sido bueno, eres bueno y seguirás siendo bueno en mi vida. ¿Cómo no alabarle a Dios? ¿Cómo no exaltarle a Dios? ¿Cómo no bendecir el nombre de Dios? Si estamos aquí es por su grande amor, favor y misericordia. Amén. Y cuando tú le crees a Dios, Dios te pone en lugares altos. Y cuando tú le crees a Dios y cuando pensaste que Dios te había olvidado de ti, Él llega para socorrerte, para levantarte, para bendecir tu vida, para recordarte que Él te escogió, que Él te llamó, que Él te predestinó para esta temporada. ¿Cómo no alabarle a Dios? ¿Cómo no exaltar su nombre? Hay tantas cosas por las que usted y yo podríamos darle gracias a Dios. Hay tantas cosas por las que usted y Dios y yo no tendríamos por qué soltarnos antes de hacer algo que quizás lo va a conllevar a salirse, a sacarse usted mismo del propósito de Dios. Usted y yo tenemos que pensarlo más de una vez, porque tenemos un Dios que nos ama, un Dios de misericordia, un Dios de gracia y favor, pero que a veces no valoramos el amor de Dios en nosotros. Nosotros queremos amar a Dios a la manera de nosotros, pero nosotros queremos que Dios nos ame de una manera sobrenatural, ¿verdad que sí? Así somos nosotros los humanos. Nosotros damos tan poco para lo que Dios nos da a usted y a mí. Es tan mínimo lo que le damos nosotros. Pedimos mucho para lo que nosotros damos. Pedimos demasiado. Dios es un Dios de poder, un Dios de grandeza, un Dios de gloria, un Dios de favor, un Dios de misericordia, un Dios que no se olvida de sus hijos, un Dios que no retarda su promesa, un Dios de transparencia, un Dios que le hace en tu vida un antes y un después, de tal manera que usted y yo ya no podemos seguir ocultando la identidad del reino. Queremos bendición de Dios, pero nosotros no queremos soltar la falta de identidad, la falta de transparencia. Queremos seguir viviendo a nuestra manera. Por eso son las luchas, los procesos, las circunstancias y situaciones. Y yo hoy quiero hablarle de una historia, de un personaje de la palabra de Dios, que muchos se van a identificar, porque estoy segura que más de uno ha pasado por esa circunstancia y por esa situación en su vida. Amén. Y es un personaje que pocos hablan de él, pero que realmente vivió un proceso tan fuerte, porque cada vez que yo leo la palabra y estudio una historia de un personaje poderoso en la palabra de Dios, yo me meto en la historia, ¿sabes? Yo me meto en la historia poderosamente. Yo me meto en esa historia y ministra mi vida. Y yo digo: Señor, y a veces nosotros nos quejamos y nos queremos ahogar en un vaso de agua, usted y yo. Nos queremos ahogar en un vaso de agua. Qué difícil. Yo quiero hoy hablarle de un personaje y le voy a leer la palabra. Si usted tiene una Biblia, si usted quiere juntamente conmigo meterse en esta historia, porque yo sé que Dios nos va a hablar hoy. Yo sé que Dios nos va a hablar hoy. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero hablarle del libro de Jueces. El libro de Jueces. El libro de Jueces, voy a leer un solo versículo del libro de Jueces. Capítulo 11. Muy pocos han hablado de este personaje. Pocos han hablado de ese personaje, pero que realmente vivió un proceso tan fuerte que nadie quisiéramos llevar, familia. Amén. Yo quiero hablarle de él. Yo quiero hablarle de Jefté. Él es un hombre
un hombre que fue rechazado muy fuerte, amén. Y yo sé que más de uno se va a identificar con esto. Yo quiero invitar al Espíritu Santo que Él tome el control en mi vida, en este lugar, que tome el control de este live, que Él tome el control en cada palabra que va a salir de mi boca, amén. Así que ahí donde usted está, vamos a orar a Dios para que Él sea tomando el control del mensaje. Y si Dios nos tiene que hablar, y si el Espíritu Santo nos tiene que confrontar, y si el Espíritu Santo nos tiene que redarguir a usted y a mí, que sea Él y no la emoción. Su palabra es santa y su palabra es bendita. Y Él quiere hacer cosas grandes hoy. Sobre todas las cosas, Él quiere libertad, restaurar, redimir y recordarle a usted que usted nunca ha estado solo, que aún no sigue solo y jamás a usted lo dejará solo, porque hay un propósito de reino por el cual usted está aquí. Entonces Dios no se olvida de esa promesa. A veces nosotros nos olvidamos de Dios, pero Dios no se olvida de la promesa que Él tiene y que le hizo a usted un día. Amén. Así que gloria a Dios. Vamos a darle like a la pantalla, vamos a compartir. Vamos a ser de bendición, familia, con alguien que quizás esté necesitando una palabra. Dios bendiga a cada persona que pasa, que entre, que está dentro de este live. Amén. Como yo siempre lo digo, yo respondo por lo que está dentro, no por lo que no sé que nos está viendo por fuera. Pero bendecimos a cada persona. Amén. Así que ahí donde usted está, vamos a orar a Dios, que Él sea tomando el control en esta hora. Padre, Señor amado, hoy te damos gracias, Rey, porque tú eres bueno, porque una vez más nos permites, Señor, podernos conectar. Has cuidado de nuestro dormir, has cuidado de nuestros sueños, has cuidado de nuestro descansar y nos has permitido ponernos en pie y hoy llegar y estar aquí, Padre, porque yo sé que tienes una palabra, algo a quien tú quieres hablarle hoy, Señor. Así que hoy disponemos nuestro corazón, Padre, para que tú seas ministrando, hablando, redarguyendo, Señor, exhortando, sacudiendo, redimiendo y haciendo como tú quieras en cada uno de nosotros, Señor amado. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, y te presentamos este live, Espíritu Santo de Dios. Que tú seas hoy tomando el lugar, Espíritu Santo. Tú conoces las mentes, los corazones, los pensamientos, las circunstancias y las situaciones que cada uno de mis hermanos hoy, Señor, está cargando, está pasando, está sintiendo. Tú eres un Dios que no retarda la promesa. Tú eres un Dios que siempre llega a tiempo. Tú eres un Dios de poder, de grandeza, de benevolencia, de misericordia, de gracia y de favor para cada uno de nosotros. Señor, te alabamos y te exaltamos. Padre, yo menguo para que tú crezcas. Espíritu Santo, yo me hago un lado para que tú, Padre Jesucristo y Espíritu Santo de Dios, tomes el lugar en mi vida. Me hago un lado mi yo, para que el yo quede atrás y el tú, Padre Jesucristo y Espíritu Santo, tomen el primer lugar en este live. Yo sin ti no soy nada, Espíritu Santo de Dios. Yo sin ti no soy nadie. Yo te necesito a ti para ministrar, para hablar, para que la palabra pueda ser rema. Te necesitamos a ti, Padre. No queremos que solamente la palabra llegue a los oídos, sino que traspase la pantalla, que traspase los corazones, que llegue y haga rema y sea sembrada la semilla, la palabra en los corazones, Señor, los cuales tú has preparado y predestinado para esta hora, para este momento, Señor amado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Oh Rey de Gloria, Espíritu Santo de Dios, toca mi boca, toma el control de tu palabra, del mensaje, que tu palabra es santa y es bendita. Toca mis labios, pasa un carbón encendido, habla a través de tu palabra, traspasa la pantalla, Señor, pasa las fronteras y llega al lugar correcto en cada vida, en cada mente, en cada corazón, en cada circunstancia, en cada proceso.
en cada persona con luchas, con pruebas y dificultades. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, gracias. Sin ti no somos nada. Yo vengo para que tú crezcas. Yo me hago un lado para que tú seas tomando el control. Espíritu Santo, glorifícate, manifiéstate como tú quieras. Que esto se trata de ti y para ti. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Jesucristo, gracias. Precioso Espíritu Santo de Dios, gracias. Te amamos, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos y te decimos: bienvenido eres, precioso, hermoso y bello Espíritu Santo de Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado. Muchas gracias, porque tú eres bueno, has sido bueno y seguirás siendo bueno. Y no es error, no es casualidad, no es equivocación, es propósito tuyo que hoy, Señor, estemos aquí. Ya estaba, Señor, en el calendario de tu reino, esta hora, esta fecha. Así que gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, mi Rey amado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Familia, qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Yo quiero leer la palabra de Dios ahí donde usted está. Ahí donde usted se encuentra. En el libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo 11. Jueces, capítulo 11. La historia de un hombre que, como todos podemos decir en su momento, yo no pedí nacer, ¿verdad? Nadie pedimos nacer. Y quizás en su momento, en el momento de adversidad, de dificultad, lo que primero decimos: yo no sé para qué vivir. Yo ni quería vivir. Yo no pedí nacer. Dios bendiga tu vida, Dilucia. Bienvenida. Yo no quería nacer. Y es lo primero que sale de nuestra boca. El no querer estar vivos. Porque pensamos que la circunstancia que estamos pasando es eterna. Amén. Lucía. Oh, Lucia, le dije, Lucía. Dios bendiga su vida, Diana. Así que yo quiero leer la palabra de Dios, honrando al Padre, a Jesucristo y al precioso Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Por ese Dios poderoso y misericordioso que usted y yo tenemos. Amén. Y dice la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 11. Honramos su palabra, honramos al Padre, a Jesucristo y al precioso Espíritu Santo de Dios. Y honramos su palabra y leemos. Y dice la palabra de Dios en Jueces 11:1. Jafté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jafté era de Galaad. Hasta ahí lo voy a dejar. Solamente quiero leer uno. Jafté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jafté era Galaad. Padre, tu palabra es santa y bendita. Hemos orado, Espíritu Santo, y sabemos que tú estás aquí. Revélanos tu palabra, revélanos los misterios, revélanos lo oculto y lo secreto, Espíritu Santo. Háblanos, traspásanos como una espada de doble filo a cada uno de nosotros. Habla como tengas que hablar a cada uno de nosotros. Tu palabra es santa, es bendita, es poderosa, es cortante. Señor, gracias. Recibimos tu palabra hoy y tú eres el invitado de honor. Una vez más, precioso Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Yo quiero hablarte de una historia de Jafté. Jafté, cuando muchos de nosotros no se oye mucho hablar de su historia. Usted puede escuchar más de David, de José, de Esther, de Ruth. Amén.
Pero Jafté era una persona que, como todos nosotros, amén, nadie pedimos nacer, ¿verdad? En su momento nadie pedimos nacer, crecer, ser formados, y mucho menos tuvimos la oportunidad de escoger nuestros padres. Fue Dios quien los escogió, ¿verdad? ¿Sabe? Permítame. Ay, Dios. Vamos a conectar algo. Perdón. ¿Sabe? Jafté nació siendo hija de una ramera. Todos saben lo que es una ramera. Y por ese simple hecho de ser hija de una ramera, fíjese la ley cómo era antes. Ahorita muchos quizás pudieron haber nacido así, pero la ley antes mataba, acusaba, juzgaba, señalaba, criticaba. La ley. Y aunque hoy muchos lo sigan haciendo, hoy vivimos bajo la gracia de Dios. Y yo quiero hablarle de Jafté, un hombre el cual no pidió nacer, pero era hijo de una ramera. Su padre había tenido una relación con una ramera y de esa relación nació Jafté. Cuando el padre de Jafté volvió a casarse, tuvo más hijos. Cuando esos hijos crecieron, mire, tome nota, cuando esos hijos crecieron, Jafté estaba en casa, obviamente, con el padre, porque cuando él se vuelve a casar, obviamente está su padre, pero la mujer con la que su padre volvió a juntarse, a casarse, obviamente no era la mamá, venía siendo la madrastra. Amén. Entonces, Jafté creció, pero siempre creció con limitaciones. Y cuando los hijos del segundo matrimonio, amén, cuando los hermanos crecieron, los mismos hermanos lo señalaban, lo acusaban, se burlaban, lo humillaron, lo rechazaron. Tanto fue así que los mismos hermanastros, vamos a ponerlo así, hermanastros, porque eran los hermanos por parte del padre, se sentían tan dignos ellos, que ellos rechazaron y corrieron a Jafté aún de la casa de su padre. Aún de la casa de su padre. Y yo me metía en el tema y yo decía, ¿cómo se sentiría Jafté? Si aún y su padre lo impidió. Su mismo padre no impidió que Jafté fuera rechazado o corrido por los hermanos, por los otros hijos del papá de Jafté, hermanastros. Y sabes, tanto fue el rechazo que él terminó yéndose, porque le dijeron, tú no heredarás herencia de nuestro padre por ser hijo de una ramera, prostituta. Y él optó por irse. Cuando los hijos crecieron, lo echaron fuera. Y Jafté se fue. Y dice la palabra de Dios que él se fue y habitó en una tierra llamada Tob. ¿Qué es una tierra llamada Tob? Era una tierra donde él se unió, vamos a ponerlo en este tiempo, a gente mala, a gente ociosa. Dice la palabra de Dios que se juntó con hombres ociosos, los cuales salían con él. Gente ociosa, gente sin trabajar, gente que no tenía nada que hacer, gente que buscaba hacer lo malo, gente maliciosa, que le gustaba pelear. Pero cuando Dios tiene un propósito en tu vida, aun cuando usted sea humillado, rechazado, corrido de un lugar, minimizado, aún Dios ahí tiene el propósito en usted. Dios no se ha olvidado de usted. Y quizás pudiéramos decir, pero ¿cómo Dios está conmigo? ¿Cómo es que Dios está conmigo? Si mi mismo padre permitió que a mí me corrieran de mi casa, de mis tierras, sin yo tener a mi madre por ser hija de una prostituta, por ser hija de una ramera. Pero su padre no lo impidió. Sin embargo, él se fue, habitó en la tierra de Tob y se empezó a juntar con gente maliciosa, ociosa. Amén.
y se juntó con gente maliciosa. Ahí él aprendió a pelear, aprendió a hacer lo malo, aprendió a defenderse, porque la vida lo orilló a eso. Pero aún ahí Dios seguía teniendo el control. Aunque la gente te vea y hoy te vea siendo un nada, un nadie, aún ahí Dios te sigue mirando, aún ahí Dios sigue cuidando de ti. Él no ha quitado su mirada de ti. Dentro del rechazo, de la humillación o de lo que Él permitió quienes te engendraran, padre o madre. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces, hago un paréntesis aquí, muchas veces tú naces, creces, y hay quienes no conocieron a sus padres, o no conocieron al papá, o no conocieron a la mamá, o no conocieron a ninguno de los dos. Pero el propósito de Dios era que usted naciera. El enfoque de Dios, la mirada de Dios estaba en usted, como lo estaba con Jafté, que usó a una ramera, usó a su padre, ¿para qué? Para procrear a Jafté. Crece Jafté, es negado, humillado, rechazado. ¿Y cómo se sentiría él? Si al menos hubiese tenido el apoyo de papá, porque mamá no la tenía. Al menos hubiese tenido el apoyo de papá, pero no lo tuvo. Él huyó a todo. Y ahí él se juntó con gente que aprendió a hacer lo malo. Lo malo. Y él creció así. Y él ganaba batallas y él tanto aprendió lo malo que en su momento pasa el tiempo. Israel se levanta en contra del pueblo de Galaad. Se levanta en contra del pueblo de Galaad. Y aún después de haber sido rechazado, humillado y sacado de su país, de su casa, de la familia, porque los mismos hermanos lo rechazaron y lo corrieron. Los hermanos lo rechazaron y lo corrieron a Jafté. Pasa el tiempo, Jafté crece y por ahí se oía y se rumoraba que Jafté sabía pelear, sabía cómo defender, sabía cómo guerrear. Creció siendo un guerrero porque la vida lo hizo así y le tocaba defenderse. Después de haber sido rechazado, humillado, sacado de su casa por su misma familia, los mismos ancianos de Galaad, los mismos ancianos de Galaad estaban buscándolo a Jafté. Estaban buscando a Jafté. Amén. ¿Para qué? Para que los defendieran, porque se habían levantado en contra del pueblo de Israel y no tenía quien los defendiera, porque ya no había guerreros que realmente estuvieran dispuestos a pelear y defender la causa. ¿Por qué? Porque no tenían la fortaleza, no sabían pelear, no sabían guerrear, pero fueron los mismos sacerdotes y los ancianos, dice la palabra de Dios, de Galaad, quien fueron a buscar a Jafté, a decirle, ayúdanos, después de haber sido corrido. Sus mismos hermanos fueron y dijeron, hey, vuelve, ayúdanos, defiéndenos. Mira que después de haber sido rechazado, humillado por sus hermanos. Así es Jafté. Después de haber sido humillado y rechazado por sus hermanos, los mismos sacerdotes y los ancianos lo vuelven a buscar. ¿Con qué cara irían? ¿Cómo se sentiría Jafté? Porque imagínate, él vivía de la calle. Vivía de la calle, vivía con gente maliciosa. Aprendió a defenderse. Y Dios, aún ahí, no quitaba su mirada de él, no quitaba la mirada de él, ¿sabes? ¿Por qué te lo repito? Porque a veces pensamos que aún en el momento de dificultad, en el momento de aberración, en el momento
de humillación, en el momento de rechazo, en el momento que tú no tienes nada, en el momento que dices, ¿y Dios dónde está? ¿Y Dios dónde está? Mira todo lo que estoy pasando. Aún ahí Dios tenía puesta su mirada en Jafté. El poder de Dios, la misericordia de Dios, el amor inexplicable, inigualable de Dios. Y él dice, está bien, yo voy a ir, los voy a ayudar. ¿Qué me vas a dar a cambio? ¿Qué me vas a dar? Y prometieron hacerlo juez. Amén. Juez de Israel. De haber sido nada, de haber sido nadie. Dios bendiga a cada uno de los que van llegando. De haber sido nada, de haber sido nadie. Y el pueblo lo eligió. Y sabes, cuando realmente él podía ver que era un compromiso muy grande lo que él estaba haciendo, él ora a Dios. Jafté ora al Padre y le dice, ayúdame, yo te prometo a ti darte en holocausto. Lo primero que cuando yo gane esta batalla, lo primero que salga y me dé la bienvenida, yo te lo prometo dar en holocausto. Escucha, porque ya había pasado un proceso Jafté, ya había sido rechazado y humillado por sus propios hermanos, por su propio padre, por su propia familia, y ahora ellos lo estaban necesitando para que les ayudara a ellos, y él va y ayuda y apoya por el pueblo de Israel. Amén. Pero él hace una promesa a Dios y le dice, ayúdame a vencer esta batalla, ayúdame, y lo primero que salga cuando yo venza, si yo gano esta batalla, lo primero que salga de la casa y me dé la bienvenida, yo te lo voy a ofrecer en holocausto. Pactó con Dios. Nota, pactó con Dios. La importancia de cuando usted le promete algo a Dios, lo va a cumplir, ¿verdad que sí? Lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Todo lo que usted realmente le prometa a Dios, usted lo va a cumplir. La importancia. Y entonces ya están en la pelea, están en la batalla. Y Jafté ganó la batalla. De haber sido rechazado por sus hermanos, por su padre, por su familia, haber sido sacado y desheredado. Lo desheredaron. Ay, no lo puedo decir. Le quitaron la herencia del padre por ser hijo de una ramera. Amén. Pero él venció. Y no solamente lo hicieron juez, la cabeza principal, juez de Israel. Ahora él cargaba con una culpa, porque cuando él ganó la victoria, después de haber sido una victoria, se convirtió en una derrota en su vida. ¿Sabes por qué? Porque la primera que salió de esa casa, y recuerda que Jafté le había hecho una promesa a Dios, lo primero que salga, yo te lo voy a dar en holocausto, en ofrenda, te lo voy a ofrendar, te lo voy a dar. ¿Y saben qué fue lo primero que salió de ahí? Su hija, su única hija. Y él empieza a llorar. Cuando él estaba queriendo celebrar la victoria, él empieza a llorar. Dentro de una victoria se volvió derrota a la vez, porque él había hecho un pacto con Dios. Y su hija sale, dice que danzando con pandero con júbilo, porque el papá había vencido, porque el papá había ganado la batalla. Pero es que la hija no sabía la promesa y el pacto que le había hecho Jafté a Dios, que le iba a entregar a lo primero. No dijo que a su hija, pero lo primero que él saliera. Y lo primero que salió fue la hija. La hija. Y dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, te lo voy a leer. La palabra de Dios dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4 y 5, dice, escucha, porque él había hecho una promesa al Padre. Él había hecho Jafté una promesa a Dios. Y dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés 5, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas
y no que prometas y no cumplas. Qué fuerte. Mejor es que no prometas y que no cumplas. Entonces Jefté tuvo que cumplir. Y quizás en su momento no entendía la niña y decía, pero ¿por qué estás triste? ¿Por qué lloras? Él ya había pactado a su propia hija, sin saber que iba a ser su hija la primera que iba a salir a celebrar su victoria, sin saber. Quizás en su momento él dijo, va a ser algún cordero, algún otro animalito. No, fue su hija. Fue su hija. Qué fuerte. Y cuando él explica a la hija entendió, ¿sabes? Imagínate tú. Wow. Yo por eso me metía en la historia y decía, wow, Señor, la hija le dice, Padre, cumple lo que prometes al Dios. Si tú le hiciste una promesa a Dios, cúmplesela. Pero para él era muy difícil, porque después de haber ganado la batalla, que lo pusieran como cabeza, como juez, después de haber sido rechazado, llegó a ser el juez más importante. Tenía que sacrificar a su propia hija. Tenía que sacrificar a su hija porque fue lo primero que llegó a celebrarlo con él. ¿Cómo crees que Jefté se sentía? ¿Celebraría la victoria? Cumplió su promesa. Y dice la palabra de Dios que la hija le pide a Jefté, Padre, solamente permíteme vivir mi etapa de juventud por 2 meses, déjame irme a las montañas con mis amigas. Y se fue por 2 meses. Y quizás yo pienso que Jefté debe haber dicho, no, se le va a olvidar, no va a regresar, es una joven, está queriendo escapar. Y quizás dentro de él alenaba mejor que su hija escapar y no regresara. Pero la hija regresó después de 2 meses. Y Jefté le dice, regresaste. Dice, Padre, es una promesa que tú hiciste a Dios y la tienes que cumplir. La propia hija se estaba dando para el sacrificio, porque Jefté lo había prometido. ¡Qué fuerte! Y yo decía, Señor, wow. Y dentro de la victoria era una derrota que Jefté no podía evitar. Imagínate tú, después de ganar una victoria, después de haber sido humillada, rechazada, y aún así que te hayan quitado la heredad de tu padre, Dios te regresa al lugar de donde te sacaron. Dios permite que regreses al lugar donde te rechazaron. Dios permite que regreses al lugar donde te minimizaron y ganar la victoria, la batalla. ¿Pero a precio de qué? De que sin querer tuvo que ofrecer en holocausto, en ofrenda a su propia hija. ¡Qué victoria!, ¿no? Yo creo que Jefté obviamente hubiera querido nunca haber sido el que hubiera ganado esa victoria, esa batalla. Sin embargo, Dios se la otorgó. Y lo que cumples, como dice la palabra en el Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 y 5, lo que tú le cumples a Dios, promételo, porque mejor es que no prometas y no que no prometas y no cumplas. Y Jefté cumplió su promesa. Jefté dio a su hija en holocausto. Dio a su hija en holocausto. Qué difícil. Y yo no sé, y esta es una historia que yo dije, yo sé que más de uno se va a identificar, porque yo no sé cuántos a ti te han rechazado, te han humillado. Yo no sé cuántos a ti te han despreciado. Quizás has sido rechazada por tus propios padres, por tu propia familia, por tu propio hogar. Yo no sé cuántos, pero yo sé que más de uno aquí han pasado rechazo, han pasado humillación, a veces de tus propios padres, a veces de tus propios hermanos. Y Dios permite, y no es que Dios se equivocó, y no es que, ay, ¿por qué yo no pedí nacer? No, porque es lo primero que se viene a tu mente. Yo no pedí nacer, yo no pedí crecer. ¿Por qué yo tendría que pasar esto? ¿Por qué Dios lo permite? Hubiese mejor merecido no nacer. Pero sabes, aún ahí Dios tiene el control.
Es necesario pasar adversidad, rechazo, humillación, desprecio, tristeza y a veces hasta perder las herencias terrenales, que eso es lo de menos, porque las cosas materiales van y vienen, pero a veces dices tu familia, pero a veces tu misma familia te rechaza, tus mismos hermanos, como a él, que eran los hermanos que crecieron solamente por haber sido hija de una ramera, de una prostituta, como si Jefté hubiera tenido la culpa, como si Jefté hubiera tenido la culpa. Eso no es vanidad. Cuando tú corres y rechazas a alguien, eso no es vanidad. Eso es tener un corazón duro, un corazón que realmente no está conformemente alineado a la voluntad de Dios. No está alineado a la voluntad de Dios. La herencia, eso es lo de menos. Realmente, hoy en este tiempo, yo sé que más de unos a veces te has sentido minimizado, rechazado, despreciado por tu propia familia, por tus propios hijos, por tus propios hermanos, por tus propios padres. Pero aún ahí Dios sigue teniendo el control. Y a veces muchos pudieran decir, es que tú no sabes quiénes fueron mis padres. A Dios no le importa quiénes fueron tus padres. A Dios no le importa de dónde tú saliste. A Dios no le importa dónde fue tu incubadora llamada vientre. A Él le importa que tú tenías que nacer, que tú tenías que estar en este tiempo, que eras tú quien realmente tenías que estar en este tiempo, en esta temporada, porque los planes que Dios tiene para tu vida son grandes y era necesario que tú estuvieras en este tiempo, en esta temporada. A veces el rechazo te quiere sacar del propósito de Dios. El rechazo te quiere sacar del propósito que Dios tiene en tu vida. Y pones más tu mirada en tu familia. Y la palabra de Dios nos enseña también en el libro de Salmos que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Por eso la importancia de que cada uno de nosotros no podemos crecer y caminar por emoción o por sentimiento. Si me quieren, amo. Si me perdonan, perdono. Hoy en este tiempo existe mucho el desprecio, el rechazo. Es que no me quiere. Y andas buscando quien te quiera. Andas buscando aceptación. Andas buscando que alguien te ponga atención en este tiempo. Porque te sientes sola, solo, vacío, despreciado, minimizado, señalado, rechazado, separado y apartado, etcétera. Yo no sé cómo tú te sientas, pero hoy en este tiempo muchos están buscando compañía, muchos están buscando aceptación de grupos. Tienes que hacer determinadas cosas para entrar a cierto grupo, a cierta comunidad. Tienes que hacer determinadas circunstancias y situaciones para pertenecer y pretender que alguien te ame. Estás buscando aceptación cuando Dios nos ama a ti y a mí tal cual tú y yo somos, y creces con eso en tu corazón, con esa soledad, con ese rechazo, Y es muy fácil decirlo. Yo sé que es fácil decirlo porque en su momento a muchos les hirió, les lastimó, y quizás ahora mismo estás pasando el duelo, la circunstancia, el proceso, el desierto, y estás en ese momento de tierra árida. Estás en la tierra de Tob, donde estaba Jefté, donde ahí tuvo que crecer y aprendió a pelear, a luchar, y aprendió a hacer lo malo. Por eso muchas veces nosotros podemos ver en la calle a gente en adicción, a gente que está bajo de los puentes, a gente quizás maloliente, a gente que tú la ves y tú dices, uy, no le saco la vuelta, pero tú no sabes la historia de ellos, tú no sabes el por qué ellos están ahí. Cada persona es una historia, cada persona es un proceso, y a veces no entendemos, y lo único que necesita la gente es amor, un abrazo, una palabra, un recordarles, hey, Cristo te ama, Cristo no se ha olvidado de ti. ¿Sabes qué? Hey,
Eres importante para Dios. Y quizás esa gente pudiera decir, ¿yo importante? Si mírame, si huelo hasta mal, si quizás yo no me he bañado, mírame cómo estoy, ¿seré yo importante? Claro que sí, porque Dios no viene por lo perfecto, Dios no viene por lo alineado, Dios no viene por la perfección, Dios no viene por los millonarios, Dios no viene por el que tiene más, Dios no viene por una cara bonita, Dios viene por el más vil y pecador. Porque Dios viene a servirse de lo más menospreciado, minimizado del mundo, de lo más vil, para avergonzar lo sabio y entendido del mundo. Pero sabes, hay quienes se sienten como los hermanos de Jefté en ese momento, señalando, tú no perteneces, que el Padre no te va a bendecir, sabes, Dios no te va a ayudar. ¿Y quiénes somos nosotros para sentirnos jueces y quitarle la herencia del Padre a alguien? Si nosotros ya somos herederos y coherederos con Él. Porque Él nos redimió, nos restauró, nos levantó, nos sacudió, nos limpió y nos puso vestiduras nuevas a usted y a mí. ¿Y quiénes somos nosotros para minimizar a alguien más y buscar la aceptación? Por eso hoy más que nunca hay quienes de verdad, ay Dios mío, perdón por lo que voy a decir, pero hay gente que se cotiza tan alto cuando tú y yo no somos nada sin Dios. Perdóname, Dios no se cotiza, Dios se demuestra en amor, Dios se demuestra en sumisión, pero hay gente que se cotiza tanto, seguidores, la liga, la bendición que te mandan, no podemos decir el nombre, y gente que se cotiza, gente que hace un mercader. Pero nosotros, usted y yo, sin Dios, sin el Espíritu Santo, no somos nada ni nadie. No somos nada ni nadie. El único que le viene a dar sentido a su vida, a sus caminos, es el Espíritu Santo y Dios. Y Jesús, que fue en obediencia a ser desvivido en una cruz. Pero a veces vemos una persona y tú no sabes la historia de la persona. Tú no conoces el proceso de la persona. Pero es muy fácil juzgar, es muy fácil rechazarla, y tú no sabes si el día de mañana tú vas a necesitar de esa persona, porque los hermanos tuvieron que otra vez que ir a buscar a Jefté para que les ayudara, después de haber sido menospreciado. Por eso la palabra de Dios dice en el Salmo 23:5 que Dios es quien adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores, en presencia de tus angustiadores. ¿Quiénes se han levantado en tu contra? ¿De dónde te corrieron? ¿De dónde te humillaron? ¿Quién te minimizó? ¿Quién te humilló? ¿Quién te despreció? Dios te volverá a traer a esa tierra, a ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque ellos necesitarán después de ti. Y te puedo nombrar varios que han sido rechazados: José, Moisés, Jeremías, Jefté. Muchos fueron rechazados aún por sus propios hermanos. José por sus propios hermanos y hasta vendido. Porque no siempre de donde tú naciste y creciste quiere decir que ahí perteneces. Nosotros pertenecemos al reino. Por eso la palabra de Dios dice que nuestra ciudadanía no está en la tierra, está en los reinos. Y a veces quieres tú agradar y pertenecer y a la fuerza, y el hecho que tú hayas nacido de un vientre no significa que ahí vas a estar y que ahí vas a quedar, porque el mismo Jesús le dijo: mi padre y mi hermano son los que hacen la voluntad de mi padre, le dijo a sus discípulos. Jesús, sabiendo que había sido concebido por el Espíritu Santo, pero que había estado en esa incubadora llamada vientre de María, pero sabía su propósito. Y quizás no conociste ni a tus padres, quizás eres tan minimizado y tan rechazado por tu casa, por tus hermanos, por tu familia, por tu esposo, por qué sé yo. No trates de pertenecer donde quizás no tienes el valor que mereces. Valor no se le da a una persona por lo que porta, por lo que tiene, como en estos tiempos, que no ven quién tú eres, ven tu nivel. Oh, no, tiene un nivel grande, yo también lo tengo que tener. Es que los niveles es porque los niveles es nada, familia. Apariencias. Gente midiéndote por tus niveles y no por lo realmente que tú vales.
Y la gente queriendo buscar la aceptación de alguna u otra manera. Aquellos que un día te rechazaron son los mismos que un día pedirán ayuda. Porque tú no sabes lo que Dios va a hacer. Así que tú no puedes salirte del propósito que Dios tiene en tu vida. Porque aún el sufrimiento, las lágrimas, el rechazo, el dolor, la minimización, la humillación es parte del propósito que Dios quiere hacer en ti. Parte del propósito que Dios quiere hacer en tu vida. Y a veces duele, amén. Sé lo que es eso. Conozco ese proceso y lo conozco muy bien. Aunque en su momento no lo entendía, Dios es quien te da el alumbramiento en tus ojos. Dios es quien realmente te da a entender. Él te da el querer, Él produce el querer como el hacer, pero Él te da la sabiduría de reino. Él te da la sabiduría de reino para que podamos entender cuál es el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere y ha determinado para ti, para mí? Y a veces en su momento tú y yo no lo entendemos porque queremos seguir viviendo a nuestra manera, queriendo pertenecer quizás en este tiempo a plataformas, a comunidades, a personas, a relaciones, queriendo hacer lo que te pidan para poder pertenecer, para poder buscar atención, para poder que me quieran, para poder... Pero si tenemos a Dios que a ti y a mí nos ama, Dios a ti y a mí nos ama, ¿por qué tenemos que buscar la aceptación de un hombre, una mujer, de una familia? Si Dios tiene el control de tu vida, es parte de un cumplimiento, es parte de un entrenamiento, es parte de lo que Dios te está preparando para el propósito que Dios tiene en tu vida. A veces la gente quiere llamar la atención y se hace una rebelde o un rebelde sin causa, porque no ha sido sanado su corazón, porque cargas fortalezas de amargura por el hecho de haber sido rechazada y minimizada y separada, aún de tu familia, aún de tu propia familia. Pero a mí me tocaba la historia de Jefté, porque aún de tu propia familia. Pero a mí me tocaba la historia de Jefté, porque aún pudo celebrar como él quisiera, porque la victoria le costó cumplir el pacto de la ofrenda que le había prometido a Dios, que sin querer era su propia hija. Y a veces te va a costar. Y no quiere decir que tú vas a dar una ofrenda a tu familia, no. Pero hay cosas que te va a costar soltar, alejar, sacar de tu vida. Promesas que tú le hiciste, Señor, yo te prometo, Señor, que yo voy a salirme, que yo voy a soltar, que no voy a regresar, que voy a hacer las cosas como tú quieres. Y sabes, y a veces dices, Señor, ¿por qué está pasando esto en mi vida? Pero ¿por qué? Es que yo no entiendo, Señor, este proceso en mi vida. Y dice, Señor, ¿no entiendes? ¿No te acuerdas lo que un día tú me prometiste? Porque la palabra de Dios nos enseña, y le acabo de leer el versículo en el libro de Eclesiastés capítulo 5, 4 y 5, que mejor es no prometerle a Dios si usted no va a cumplirle a Dios. Y a veces a usted se le olvidó la promesa que a Dios le hizo. Porque en su momento de dificultad, de tristeza, de dolor, de Señor, estoy viéndome en esta circunstancia, ayúdame, Dios. Mira, Dios, yo te prometo. Pero Dios le da la victoria a usted y usted no cumple su promesa. Pero Jefté la cumplió. Jefté cumplió su promesa. Y era una victoria en derrota a la vez, celebrando victoria y derrota a la vez. Y yo no sé qué es lo que usted le ha prometido a Dios. Yo no sé cuántos a ti te han rechazado, te han sacado del propósito, te han minimizado. Yo no sé a usted quién lo ha sacado del propósito, quién lo ha minimizado. Yo no sé cuál es la promesa que un día usted le hizo a Dios. Señor, yo me voy a alejar, yo te prometo, Señor. Es que mira, yo te prometo que yo no vuelvo a ese lugar. Yo te prometo, Señor, que yo no voy a regresar a esa relación. Mira, Padre, yo te prometo
Y ¡zas! Que viene la tentación y vuelve usted a caer. Jefté cumplió su promesa, cumplió el pacto que le hizo a Dios. Y era su propia sangre. A veces no entendemos. Se paga un precio fuerte y difícil para alcanzar una gloria de Dios, una unción, un poder de Dios. Se paga un precio, amén. Y una vez alguien me dijo, pero ¿cuánto cuesta eso? ¿Cómo que un precio? El precio de sacrificar algo que usted anhela y que usted quiera por agradar a Dios. Y no seguir haciendo lo que usted quiere hacer por agradar a un mundo antes de agradar a Dios. No sé si me explico. Pero a veces queremos seguir viviendo a nuestra manera. Queremos el favor de Dios. Queremos el favor y la misericordia de Dios. Pero aún nosotros mismos no cumplimos las promesas. Aún nosotros mismos no cumplimos con lo que decimos. Aún nosotros mismos queremos seguir buscando la aceptación de mujeres, de hombres, y buscando quién te quiere y quién te llame la atención, por no querer sentirse rechazado o por querer quizás tapar el dolor y el desprecio en ese momento. El único que a ti te va a ayudar, el único que te va a levantar, el único que te va a abrazar, el único que te va a amar de verdad se llama Cristo Jesús. Es el único. Yo no conozco a alguien más que te ame de verdad, con un amor inexplicable, inigualable. Queremos la bendición de Dios, pero no queremos caminar alineados a su voluntad. Queremos la bendición y el propósito de Dios. Señor, úsame, yo quiero de tu unción. Paga el precio. Cumple tus pactos. Cumple tus promesas. Créele a Dios. No busques la aceptación del mundo, quien te ame, quien te quiera, quien te voltee a ver, sea quien sea. Busca la aceptación del reino, porque Dios ya determinó qué es lo que va a hacer contigo. Dios ya escribió tu historia. Dios conoce tu final. Dios tiene un propósito contigo. Tú no eres error, tú no eres casualidad, tú no eres olvido, tú eres propósito, bendición de reino. Entonces, ¿por qué buscar la aceptación de un hombre, de una mujer? Y a veces los mismos padres rechazan a los hijos, a veces la misma familia te rechaza, a veces los mismos dardos vienen de tu propia familia. Simplemente busca la aceptación de Dios, porque aún en el rechazo Dios está ahí. Aún en el desprecio Dios está ahí. Aún cuando te minimizan, Dios está en control de tu vida. Es algo que Dios está formando en ti. Es algo que uno tiene que empezar a sanar y sacar de nuestra vida, porque no podemos seguir creciendo con raíces de amargura. No podemos seguir creciendo buscando aceptación, que ahora te ponen requisitos para pertenecer a ciertos, ya no sé si decirle plataformas, comunidades o clubs, cuando lo único que Dios te pide es tu corazón. Dame, hijo mío, hoy tu corazón. Lo único que Él quiere es tu corazón, tu sinceridad. Es lo único que Él quiere. Salvarte. Lo único que Dios ha pretendido todo este tiempo es salvarnos a nosotros, para no quedarnos aquí, porque Cristo viene pronto. Eso es lo mejor que quiere Dios. Un amor inexplicable, inigualable. Dentro del rechazo que pudo haber permitido Dios en tu vida, quizás no conociste a tus padres. Quizás no conociste a tus padres. Quizás tu propia madre te regaló. Quizás tu propio padre te rechazó. Quizás nunca conociste a tu papá. Yo no sé cuál sea tu situación y tu historia, pero Dios conoce tu historia. Dios conoce tu situación. Dios conoce tu circunstancia y Dios lo permitió porque tiene un propósito grande contigo. Y el Espíritu Santo está hablando a varios corazones aquí que se sienten tristes, despreciados, rechazados, y más sobre todo porque el hombre lo dejó. Olvídate de que se fue aquel que ni siquiera tu sangre lleva. Dios tiene propósitos. Busca la aceptación del reino. Deja de buscar y comprar amores falsos. Busca la aceptación del reino, que lo que Él tiene predeterminado para tu vida, créeme que llegará en el tiempo perfecto de Dios. Y aquellos quienes un día te humillaron, te rechazaron, te sacaron del propósito, te rechazaron y te sacaron de tu casa, son los mismos que un día pedirán tu ayuda. Porque el mundo da vueltas.
El mundo da vueltas y nunca sabes de quién vas a necesitar. Por eso nunca te sientas tan prioridad y superior a alguien. Nunca. Porque tú y yo sin Dios somos nada, familia amada. Tú y yo sin Dios no somos nadie ni nada. Hay un propósito de reino que Dios tiene para tu vida. Hay un propósito de excelencia. Ahí dirás tú, pero aún ahí rechazada, es que tú no sabes mi vida. Yo no la sé, pero Dios la conoce. Y el propósito de Dios es que quizás tú pudieras aprender del rechazo, de la humillación, del desprecio, para transformar tu corazón y que tú no seas ni hagas lo mismo que un día te hicieron. Ese es el amor de Dios. Amar a quienes no te aman, perdonar a quienes en su momento pasaron por encima de ti, perdonar a los que un día pudieron haberte dado la mano para levantarte, pero en lugar de darte la mano, pasaron por encima. Y sabes, Dios lo permitió. ¿Por qué lo permitió Dios? Para preparar tu corazón. No para preparar a quienes pasaron por encima de ti. De ellos Dios tiene el control, su tiempo, su temporada. Dios quiere sanar corazones. Dios quiere libertarte del rechazo, de la humillación, de la orfandad, como hablábamos la semana pasada, de la minimización. Te minimizan, te desprecian, te ven pequeñito porque no tienes el nivel alto, porque no tienes la liga A, porque no tienes los miles y miles de seguidores, porque no te envían tanta bendición. Y la gente se cotiza, se autocotiza cuando el valor lo da Dios. Cuando si tú no tienes a Dios en tu corazón, perdóname, lo necesitamos tener para tener valor tú y yo, porque tú y yo sin Dios no somos nada. Así tengas lo que tú tengas, tú sin Dios y yo, tú y yo somos nada sin Dios, porque lo que hoy valemos es gracias a Él, que Él nos predestinó para esta temporada y un día tuvo misericordia de usted y de mí, nos levantó, nos restauró, nos sacudió, nos limpió y nos puso vestiduras nuevas a usted y a mí. Porque no valíamos nada. Porque no valíamos nada. Hoy la gente te mide por lo que tienes. Hoy la gente te mide por lo que tú les lanzas. Hoy la gente te mide por tu liga y por tu nivel. Pero Dios ve tu corazón. Y Él dice, no. Aquel ya le di muchas oportunidades y no quiere entender. Ahora yo voy por lo más vil y menospreciado, aquello que nadie quiere, aquel que huele mal, aquel que está en adicciones, aquella que está vendiendo su cuerpo en la calle, aquel que está equivocado, aquel que es rechazado, aquel que está olvidado, aquel que le han pasado no sé cuántas veces por encima de él. Yo voy por él y lo voy a levantar y lo voy a restaurar y lo voy a levantar nuevamente y lo voy a redimir y lo voy a limpiar y lavaré sus vestiduras y no solamente eso, te pondré vestiduras nuevas. Hay un propósito de reino que Dios tiene para tu vida. Y a veces tú y yo no lo entendemos porque solamente queremos buscar la apariencia, vivir de apariencia, buscar quien te quiera, quien te ame, quien te dé atención. Cuando Dios está ahí 24/7, 365 días del año esperando por ti. Y a veces el Espíritu Santo todavía, ¡hey! Quiero hablar contigo. ¡Hey! Despierta. Tengo ganas de platicar contigo. Tengo algo que decirte. Y vuelves y te acomodas y dices, tengo frío, tengo sueño, en la madrugada no. Y Dios y el Espíritu Santo sigue insistiendo. ¿Sabes por qué? Porque hay un propósito de reino en tu vida, porque el mundo te mide por lo que ve, pero Dios te pesa por tu corazón. Hay un propósito de reino que Dios tiene para ti. Así que no te afanes por querer sobresalir y buscar la aceptación de 2 o 3 comunidades, personas. No te afanes, porque el mundo no te valora. Esa es la verdad. El mundo de hoy no te valora. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto vales? Déjame ver tu nivel, a ver cuánto vales. Y esa es la verdad. El mundo vive en apariencia. El mundo vive en apariencia. Pero realmente aquel que tiene un propósito de reino sabe esperar en Dios y decirle, Señor,
yo sé que tú me vas a redimir. Hay una temporada perfecta, hay un tiempo correcto, hay un tiempo predeterminado, y quizás ya has llorado, quizás ya te rechazaron, quizás ya te pisotearon, quizás ya te humillaron, quizás ya te rechazaron, no sé cuántas veces, y Dios te va a redimir, Dios te va a levantar, Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. No busques la aceptación de 2 o 3 personas, no la busques. Busca la aceptación de Dios en tu vida. Busca la aceptación de Dios en tu vida. Que lastimaron mi corazón, deja que Dios lo sane. No busques a alguien que te lo sane, porque vas a quedar doblemente lastimado si aún no has permitido que Dios sane las heridas, que Dios saque las fortalezas de amargura, que Dios saque la fortaleza de soledad, que Dios saque las raíces de tristeza, de humillación, de desprecio y desolación que aún cargas porque no has permitido soltar. Es tiempo de soltar, es tiempo de avanzar, es tiempo de creerle a Dios, es tiempo de decirle: Señor, yo aquí estoy. Redímeme a mí, levántame, muéstrame tu amor, tu favor y tu poder, porque el mundo traiciona, el mundo señala, el mundo lastima, el mundo se siente más juez que Dios. Pero Dios, siendo el juez, es tan amoroso, tan misericordioso, y nunca vamos a poder entender ese verdadero amor de Dios, porque nosotros no sabemos amar. Si usted no tiene realmente a Dios en su corazón y mora el Espíritu Santo en su templo, en usted, difícilmente sabe amar a la manera de Dios. ¿Y cómo es amar a la manera de Dios? Perdona aún a aquellos que un día te pisotearon. Perdona al que te humilló, te rechazó. Perdónalo, sacúdete, suelta y avanza. Pero perdona, perdona. Porque el Padre, nuestro Dios, un día a usted y a mí nos perdonó. También un día nuestro Padre a usted y a mí nos redimió. También un día nuestro Padre, Él tuvo misericordia de usted y de mí. Y fue Él el que nos ha transformado. Porque dice la palabra de Dios: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, dice Pablo en la palabra. Dios tiene un plan perfecto para su vida. Usted no es error, usted no es casualidad, usted es propósito de reino. Es que tú no sabes, mi esposo se fue, que se vaya. Mi esposa me engañó, que se vaya. Que nunca se vaya de su vida el Espíritu Santo de Dios. Que se vayan todos menos el Espíritu Santo, que no se vaya de su vida. Porque si lo tiene a Él, lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Es que mi padre me rechazó. Que lo siga rechazando, Dios tiene el control. Presénteselo a Dios y diga: mira, Señor, te presento mi familia, te presento mis hermanos, te presento a mi madre, te presento a mi padre. Mira, Señor, tú estás viendo todo, Señor, no me quejo, solamente te los presento, te los deposito, porque solamente quiero saber esperar en ti. Y Dios tiene un propósito grande para su vida. Yo no sé cuál sea la circunstancia, situación, rechazo, desprecio, minimización que a usted ha sentido de parte de Dios. Dios no se ha olvidado de usted. Dios no se ha olvidado de usted. Tiene un gran propósito de Dios. Tiene un propósito de reino para tu vida. No busques la aceptación del mundo. No la busques. Busca la aceptación del reino. Y eso nos enseña Dios a usted y a mí, que aún en medio del rechazo y del desprecio era solamente una capacitación de reino que Dios nos estaba dando para poder venir, crecer y hacer la voluntad de Dios. Así que Dios no se mueve por sus títulos. Dios no se mueve por sus diplomas. Dios no se mueve por sus ligas. Dios no se mueve por sus niveles. Dios no se mueve por lo que usted tiene. Dios se mueve por su corazón. Dios se mueve por su humildad. Dios se mueve por su sinceridad. El mundo puede decir lo que quiere. Es que el mundo me está señalando, que lo señale. Gloria a Dios, que el enemigo está duro contigo. ¿Sabes por qué? Porque lo estás haciendo bien. Porque estás siendo oposición al mismo infierno y sus chichincles. Y es claro, Vanesita, sin Dios no somos nada. Así que no busques. Cuando tú quieres hacer las cosas bien para Dios, recuérdate
vas a ser rechazada, vas a ser minimizada, vas a ser señalada, vas a ser criticada. Pero mejor es cargar y caminar con una identidad de reino a querer cada rato vender tu primogenitura, tu identidad por un plato de lentejas. Nunca negocies tu identidad de reino. Nunca negocies tu bendición que Dios te ha dado por querer pertenecer, por querer adaptarte, por querer la atención de algo o de alguien. Nunca, nunca negocies. Así que si tú eres rechazado, dile: Padre, gloria a Dios, gracias Señor, porque yo me preocupo si las cosas van bien en mi vida. Ahí es que yo me preocupo, cuando nada está pasando, cuando todo mundo me ama, cuando todo mundo te dice: ay, Claudita, ya nomás me dicen Claudita, le digo: ay, Señor, uy, no, algo traman. Porque el mundo no te ama. El mundo ama a cambio de o por. Esa es la verdad. Esa es la verdad. El mundo juzga, señala, critica, porque te tiene que hacer la oposición. Te tiene que hacer la oposición. Recuerda eso. Así que cuando todo vaya bien en tu vida y cuando veas que todos te quieren y te aman, tú dices: uy, cuidado, algo está fallando ahí, algo anda mal. Y dirás: ¿cómo así? Claro, porque Dios no le pone atención a sus mismos chichincles. Dios va a buscar hacerte la vida de cuadritos a aquellos que realmente están sirviendo a Dios, aquellos que realmente están viviendo alineados y están buscando hacer la voluntad del Padre, haciendo la voluntad de Dios. Así que yo prefiero vivir apartada en soledad, pero agradándole a Dios, criticada, juzgada, pero haciendo la voluntad de Dios, sin tener que vender mi plato de lentejas o mi identidad de reino por querer yo pertenecer o que alguien me vea con bonitos ojos, que me quiera. No, a mí mi Padre me ama. Y el Señor me dice en su palabra que Él, antes de que yo naciera, Él ya me había escogido. Antes de que yo naciera, Él ya lo había escogido a usted y a mí. Entonces, yo no puedo despreciar el amor de Dios. Yo no puedo negociar lo que Dios me ha dado por querer pertenecer a que alguien me vea bien a mí. No, yo no voy a vender mi primogenitura. Yo no voy a quitarme la identidad de reino, negociarla, ni mucho menos dar descuento, porque cuando tú sabes lo que tú portas, lo que tú vales, lo que tú cargas de parte del reino, tú no vas a hacer negociaciones con el mundo. Tú no vas a darle descuentos a los chichincles del mundo. Tú vas a caminar firme buscando la aceptación del reino del Padre y no buscando la aceptación de Dios. Y cuando tú buscas la aceptación del reino, todo mundo se va de tu vida. Es que me rechazaron, es que me negaron, es que ¿sabes qué? Ya no me quiere, se fue de mi casa, me olvidó, me maltrató, se fue, no sé qué pasó. No sabe qué pasó. Es que cuando usted se puso seria, a buscar de Dios, ¿qué dijo el chichincle? Ahora sí ya la ando perdiendo, vamos con todo, ahora sí me llevo a este de la casa, me llevo a esta mujer de la casa, pero yo necesito llamar la atención de tal persona. Y sabes que cuando tú te mantienes firme, tú dices: venga lo que venga, Señor, yo busco la identidad del reino, yo busco la identidad de mi Padre, yo busco la aceptación del reino y no tengo que negociar lo que Dios le ha dado a usted y a mí. Porque aunque seas rechazado, minimizado y en soledad, Dios tiene un propósito en tu vida. Es parte de pasar el desierto, la soledad, la lucha. Hoy la gente te puede ver: ahí está la solitaria, ahí está el solitario, ahí va el engañado, ahí va la que la abandonaron, ahí va la que rechazaron. Te podrán poner apodos, pero en el reino tu nombre brilla, porque usted está haciendo la voluntad de Dios. Usted no está haciendo negociaciones ni con el chichincle ni con el mundo, y eso es lo que al mismo infierno le cala. Y por eso quienes antes decían te amo, ya no están. ¿Dónde están los que decían te amo? ¿Dónde están los que decían yo voy a estar contigo? ¿Dónde están los que decían aleluya, gloria a Dios, yo no me voy a ir? ¿Dónde están?
Porque el mundo camina por emociones. La gente habla por sentimiento. La gente se deja llevar por sus emociones, por el momento, por un día a la vez. Perdóneme, yo no camino por un día a la vez. Yo camino con visión de reino. Yo camino poniendo mi mirada en Dios. Y prefiero caminar a solas que caminar queriéndole negociar mi identidad, lo que usted porta al mundo. Porque a usted ya le costó muy caro. A usted lo que usted tiene de parte de Dios, entienda lo que a usted ya le pagó un precio de lágrimas, de rechazo, de humillación, de desprecio, de soledad, de críticas, de abandono, etcétera, 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 etcétera. Yo no sé por lo que usted está pasando hoy, pero por eso yo dije, más que uno se van a identificar, porque más que uno se ha sentido rechazado, humillado, minimizado, apartado. Y no precisamente es por usted. Es porque usted ahora sí dijo, yo voy a agarrar las cosas de Dios en serio. Ahora sí, Señor, yo me paro a la brecha. Ahora sí, Padre, yo ya no me meto donde me metía. Yo ya no piso lugares que antes pisaba. Yo ya no voy a hablar con lo que tú me dijiste que yo me alejara. Padre, aquí estoy. Y si me toca estar sola, Padre, estaré sola para ti, Señor. Porque tarde o temprano Dios es quien adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Párate a la brecha. Párate firme. Créele a Dios. No le creas al mundo. No le creas al que te dice, yo te amo. Hoy te amo, mañana te odio. Hoy te levanto, pero mañana te dejo tirar. Hoy te digo hola, pero mañana no te conozco. Y así se maneja el mundo. Así es el mundo. Hoy más que nunca la gente se cotiza porque crees que todo lo tienes seguro. Se cotizan más que Jesús. Jesús no se cotizaba, nunca. Fue humillado, él amó. Él siempre dio la palabra. Él siempre caminó con identidad. Él enmudeció, siendo el rey, siendo el Mesías, siendo el rey de reyes. Dice la palabra de Dios que él enmudeció y fue como cordero al matadero. Por usted y por mí. ¿Por qué ahora nos tenemos que cotizar tanto? Y no solamente eso, gente ministrando con envidia, con celo, con decisión, con disensiones, con divisiones. ¿Qué estás dando? Ay, se cree perfecta. No, yo no soy perfecta. Soy la más imperfecta de todos ustedes. Pero con un corazón agradecido, porque Él un día me levantó, porque Dios un día me lavó, porque Dios me redimió, porque Dios me restauró, porque Dios me dio una oportunidad. Cuando aún el mundo me rechazó, cuando sufrí de rechazo, de soledad, Dios me la bendiga, mi hermana Sonia. Dios dijo, yo me complazco en levantarte, yo me complazco en transformarte, pero vas a pasar proceso. Y yo dije, amén. Y ha sido duro, amén, pero ha valido la pena, ha valido el precio, ha valido la pena. Paga el proceso. No te quieras sentir acompañada, amado y amada por todo TikTok y la comunidad y el mundo entero. ¿A causa de qué? ¿De perder el mundo? ¿De qué te sirve ganar al mundo entero si tu alma se está perdiendo? ¿De qué te sirve ganar al mundo entero? Si tu alma se está perdiendo. Prefiero buscar la aceptación del reino. Pues quiero caminar con la aceptación de Dios. Tener cuidado en lo que yo pueda hablar. A veces mi palabra es dura, pero es lo que Dios pone. Y créeme que no soy esta persona fuera de TikTok. No. Se toma la actitud y la autoridad del reino, lo que Él nos ha dado, porque Él nos llamó, no fui yo quien me llamé. Ayer hablábamos de que no te autoasignes en el lugar donde Dios no te ha llamado que te pongas. Y el mundo hoy más que nunca camina con emociones. Te emocionas, caminas por emociones. Por emociones. No, familia, lo único que yo necesito es de Dios. De su misericordia, de su amor. De su amor es lo único que yo necesito. El amor y la misericordia de Dios. Si lo tenemos a Dios, lo tenemos todo.
Si lo tenemos a Dios, lo tenemos todo. Vas a pasar lucha, vas a pasar consecuencias. Amén. Jesús la pasó. Jesús lo pasó. Siendo el rey, ¿quiénes somos usted y yo para no pasar la lucha, el proceso y la circunstancia, la situación? Por eso, perdóneme, yo lo voy a decir con todo el temor del mundo, y Dios conoce mi corazón. Aunque usted no lo conozca, mi corazón Dios lo conoce. Yo no me dejo llevar por títulos. ¿Qué es un título? Aquel que se pone pastor, evangelista, profeta. No, yo no me dejo llevar por eso. No. Perdóneme, no. Aunque tú seas el más sabio del mundo, si realmente fueras el más sabio del mundo, no te pondrías un título, porque tú no vales el título que tú dices. Tú vales más que un título, porque quien te redimió y te restableció y te levantó es Dios. Pero a veces quienes caminan con título para que digan, para que vean. No necesitas un título, lo que necesitas es humildad en el corazón, es un corazón transparente, es una identidad de reino, es ser redimida, es caminar alineada a la voluntad de Dios, es morir al viejo hombre, morir a la vieja mujer y decirle: Señor, aquí estoy, dentro del rechazo, dentro del dolor, dentro de lo que me duele, dentro de lo que no entiendo. Señor, yo te creo a ti. Y a veces la palabra suena dura, pero es verdad. Conozco el tema muy bien. Fui muy rechazada. Desde el vientre de mi madre. Muy rechazada. Y no significa que mi padre no me quisiera. Amén, me quiso. Pero en su momento no quiso que yo naciera. Y todo eso te afecta, familia. Y son cosas de las cuales uno tiene que soltar, cortar, orar para que Dios rompa cadenas, ataduras, ligaduras, patrones, vicios repetitivos en tu vida, que a veces tú dices: bueno, ¿y por qué yo paso esto? ¿Y por qué yo tengo que repetir la misma historia? ¿Y por qué a mí me pasa siempre lo mismo? Y termino con un tipo y vuelve lo mismo. Y ¿sabes qué? Es exactamente el mismo patrón, porque usted es la situación de que usted no ha sido libre del rechazo, libre de la opresión, libre del desamor, de la humillación, de la tristeza, de la soledad, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Dios quiere libertarte. Dios quiere redimirte. Dios quiere darte una nueva oportunidad. Dios quiere hacerte entender que no le tienes que creer al mundo, que tú no eres ni vales lo que el mundo te da. Tú tienes un valor de reino. Cristo te ama. Cuando el mundo te rechaza, Cristo te ama. Cuando el mundo te pisotea, Cristo te levanta. Cuando el mundo te rechaza, Cristo te da la mano. Cuando la gente te niega, te desprecia, Cristo te abraza y te ama. Entonces, ¿cómo nosotros quedarle mal a Dios por querer quedar bien con alguien? Ay, no, es que allá se juntan miles, pues váyase para allá con las emociones. Pero yo no me muevo por emoción ni por sentimiento. Así sean hijos, familia, lo que sea, no. El dolor me hizo aprender y entender que el único verdadero amor es el que Cristo Jesús nos da. Aquel que pagó el precio en una cruz por usted y por mí. Ese amor que uno no lo puede entender todavía, amor inexplicable, inigualable. Ese es el amor real y verdadero, que usted tiene que buscar la aceptación de él. Y no poner atención a lo que 2 o 3 chichincles por ahí dicen: ay, es que ya viste, allá va, y hasta apodo nos tienen. No pasa nada. De ahí no pasa, familia. De que se burlen, te señalen, te critiquen, te juzguen. Pero si quien te conoce es Dios, busca la aceptación del reino y que Dios se encargue de aquellos que se levantaron a hacerte la guerra. Gloria a Dios, que hay personas que se levantaron a hacerte la guerra, y es porque tú vas por buen camino. Una vez más te digo, preocúpate cuando todo mundo te tiene aquí. Preocúpate, porque tú no puedes servir a 2 amos. Dice la palabra de Dios que de una sola fuente ahí no puede salir ni agua salada
ni agua dulce. Preocúpate cuando todo vaya bien. No busques que te amen, no busques la aceptación, no trates de llamar la atención. Una hija, un hombre y una mujer de Dios saben lo que valen. Tú vales el reino, tú vales lo que Dios ya estableció y puso sobre ti. Así que tú no tienes que andar buscando, es que para que vean, yo voy a negociar un poquito de mi reino. Usted no tiene que negociarle nada a nadie, porque el único que va a negociar por usted se llama Cristo Jesús, y Él ya lo dio todo por ti. Hay una victoria con tu nombre, hay una bendición con tu nombre esperando por ti. Así que espera pacientemente en Dios, que Dios es quien te redime, te levanta, y Dios es quien te va a recompensar todo esto, que cuando te han pisoteado, Dios ha estado ahí para verte, pero es que se va a voltear, y Dios es el que adereza mesa delante de usted, y no te tienes que jactar, porque Dios antes ya preparó tu corazón, porque te humillaron y te subajaron y te minimizaron y te despreciaron, y Dios ha preparado tu corazón por medio de ese proceso de humillación. Dios es bueno, familia. Dios es bueno. Así es, Sandra. Dios conoce todas las cosas. Él conoce todas las cosas. Por eso Él no se queda con nada. Por eso Él bendice, porque Él conoce todas las cosas. Por eso Él prospera, porque Él conoce todas las cosas. Por eso Dios no se ha olvidado de ti, porque Él conoce todas las cosas. Por eso tú sigues avanzando, porque Dios conoce todas las cosas. Por eso Dios no te va a dejar a mitad del camino, ni te va a dejar avergonzada, porque Dios conoce todas las cosas. Por eso, porque Dios te conoce, porque Dios quien te llamó, te formó. Digo yo, no te conocerá aquel que te escogió, aquel que te puso en el vientre de tu madre, aquel que se tomó 9 meses para detallar tu ceja, tus ojitos, tu pelito, tu cuerpecito, tus bracitos, tu manita. ¿No te conocerá el que te formó? El que puso todos tus intestinos, el que te puso tus ojos y tus pies para que ahora camines, andes en pie y avances. ¿No te conocerá el que te formó por 9 meses en el vientre de tu madre? Aquel que pudo haber escogido otros espermas, pero te escogió a ti, y no eres error. ¿Qué diría Dios? Me equivoqué, no era Panchita, pero bueno, ya vamos a ponerla. No, Dios no hizo eso. Dios sabía lo que estaba haciendo contigo. Es que tú no sabes, soy muy rechazada y humillada, nadie me ha querido, pero te ama Dios. ¿Y sabes por qué sigues humillada? Porque tú misma no te amas, porque tú estás buscando la aceptación del mundo, no estás buscando la aceptación de Dios. Porque si tú misma no te aceptas, ¿cómo vas a pretender que alguien más te acepte? Si tú misma no te amas, tú, ¿cómo pretendes que alguien más te ame? Si tú no valoras el amor de Dios, ¿cómo pretendes que alguien más te valore? Dios tiene un plan perfecto para cada uno de sus hijos. Y el plan perfecto es que cada uno de nosotros caminemos alineados a la voluntad de Dios, a veces minimizados, despreciados, pero Dios está teniendo el control de tu vida. Dios está teniendo el control de tu vida. Hay gente que todavía se maneja con mentirillas blancas. Hazme el favor, ¿será que el pecado tiene color? ¿Será que el pecado tiene colores? No existen las mentirillas blancas. Las mentirillas blancas es el mismo pecado que desvivir a alguien. Así que déjese de cuentos. Déjese de cuentos. Que el pecado no tiene color. El pecado huele mal. El pecado hiere. ¿Sabe por qué el pecado hiere? Porque huele a muerto. Y el muerto a los 2-3 días apesta. Pero cuando usted está vivo y vive en Cristo Jesús, amén, aún ni los leones se lo van a comer. ¿Qué pasó con Daniel? Daniel no olía a muerto. Daniel olía a gloria. Por eso los mismos leones ni se lo comieron. Eso es lo que Dios hace. Él pelea por ti. Él defiende a sus hijos. Así que quizás hoy usted pareciera que está sola y solo, pero sabe una cosa, nunca ha estado solo. Dios ha estado contigo en todo momento. Es Él quien te ha redimido, quien te ha restablecido, quien te ha sacado adelante. Es Él.
que aun cuando tú duermes, Él sigue velando por ti, Él sigue cuidando de ti. Suelta la envidia, suelta tus temores, suelta tu coraje, suelta tus divisiones, suelta tus inseguridades, suelta las cosas que no te edifican. Camina alineado a la voluntad de Dios, que lo que Dios tiene para tu vida es grande, es poderoso. Dios tiene planes perfectos para tu vida. Tú no eres casualidad, tú eres propósito de Dios. Redimida, amada por el reino, amada por Dios. No busques la aceptación aún de tu esposo. Perdóname si tu esposo te engañó, se fue. No pierdas tu identidad de reino. Dice la palabra de Dios que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Y entonces, ¿cómo peleo por mi matrimonio? De rodillas, mija, de rodillas, creyéndole al reino. Nunca minimizándose, porque cuando tú sabes lo que vales, una vez más te digo, tú eres el diseño perfecto y exclusivo de Dios. Así que un diseño exclusivo nunca se está dando descuentos, porque habrá gente que no puede pagar tu valor. Hay gente que no puede valorar. Hay gente que no puede ver tu brillo. Hay gente que no puede entender lo que portas. Hay gente que no va a entender. Y aún ahí, heredera de reino, aunque no tengas fuerzas, dice la palabra de Dios, diga el débil, fuerte soy, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Mientras usted siga viendo el proceso, usted lo sigue viendo como carga. Pero cuando usted quita su mirada del proceso, entonces usted lo ve como bendición y victoria. Amén. Pero mientras tanto lo ve como proceso y carga, porque su mirada está puesta en la circunstancia y en la situación. Pero cuando tú entiendes que hay un Dios que te redimió, que te ama y que pelea por ti, que Él es tu escudo, tu gloria, el que levanta tu cabeza, entonces tú entiendes que hay alguien que está peleando por ti, que aunque tú digas, ahí va la sola, ahí va lo que el apodo que te quieran decir, hay alguien que pelea por ti, hay alguien que te ama, hay alguien que te redimió, hay alguien que no se ha olvidado de ti. Y eso es lo que Dios hace. Y eso es lo que Dios hace. Entonces quita tu mirada del proceso. Es que no tengo fuerzas, porque tú estás poniendo todas tus fuerzas en una situación que tú no la vas a solucionar y que Dios la permitió en tu vida con el propósito de que tú crezcas, de hacerte a ti más fuerte, no de que tú mengues, sino de que tú le entiendas que tú le tienes que dejar tus cargas a Dios. Él las pelea por ti. Créeme que Él te va a dar la victoria. Créemelo. Créemelo. Sé de lo que te hablo. Él te va a dar la victoria porque Él es el que pelea por ti. Él es el que pelea por ti. Él te ama, familia amada. Cristo te ama. Él no se entregó nada más para que los fariseos vean que yo fui fuerte. No, había un propósito en todo eso. El amarnos el primero a nosotros, había un propósito del reino. Había un propósito y lo sigue habiendo, porque aún cuando Él murió con sus heridas, resucitó con sus marcas. Y quizás hoy el mundo te puede ver herida, pero es que no te van a conocer con tus marcas. No te van a reconocer con tus marcas. Deja que Dios siga actuando, obrando, redarguyendo, accionando, ayudándote, levantándote. No sigas caminando herida, porque las heridas son las que duelen. Las heridas duelen. Pues muy mal, porque Dios no se equivocó. Delia no se equivocó en escogerla. Y hay veces que la vida, hay mujeres y hombres que no le encuentran sentido a la vida. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no le encuentran sentido a la vida? Porque el hombre se fue y las engañó. Porque te abandonaron, porque te engañaron. ¿Tú dependes de un hombre? ¿Tú dependes del amor de un hombre o una mujer? ¿O dependes del amor de Dios? Imagínate que Jesús hubiera dicho, no, pues yo no voy a dar mi vida por Claudia, porque pues es que Claudia no, se me hace que Claudia no me va a valorar. No, Él fue por amor a usted y a mí, porque le ama, porque lo escogió, porque lo formó y lo predestinó para esta temporada. Dios no se equivoca.
Él no comete errores. Él comete propósitos de reino para su vida. Propósitos de reino para su vida. Así que yo no puedo decir, no le hallo sentido a la vida porque Panchito, Petrito, Juanchito se fue. Que se vaya quien se tenga que ir, pero que nunca se vaya en esa parte de mi vida el Espíritu Santo de Dios. Que nunca se vaya esa parte de mi vida el Espíritu Santo de Dios. Tú no vales el valor ni el desamor de una persona. Tú vales la sangre de Cristo derramada en una cruz. Entonces, ¿por qué tienes que depender de un hombre y de una mujer que te vea bonito, que te ame, que te levante, que te pongan atención? Tú no vales eso. Tú vales la sangre de Cristo. Tú vales la sangre de Cristo. Camina buscando la aceptación del reino. ¿Cómo se sentirá Dios que después de que Jesús lo dio todo por ti, tú le estés llorando a Juanchito porque se fue? Entiende que cuando tú te pongas firme a la brecha, a buscar a Dios, créeme que lo que parecía ser, te vas a dar cuenta que no era y que no es. Te vas a dar cuenta que Dios va a empezar a sacar de tu vida lo que no debe de estar en tu vida. Juanchito. Pues ya es que no quiero decir un nombre porque voy a decir, lo está diciendo por mí. Hasta Petrito me la inventé. Familia. Sí, porque va a decir, lo dijo por mí. No, pues no lo estoy diciendo por usted, pero a usted se lo digo también. Póngase pilas, familia. Cristo le ama. Cristo le ama. Dios tiene un propósito grande para cada uno de nosotros. Usted y yo valemos la sangre de Cristo. El desprecio de una mujer, de un hombre, de una persona, no vale lo que vale mi Dios. Así es que, gloria a Dios, por los que se mantienen firmes. Jefté fue rechazado, pero después lo fueron a buscar para que los ayudara a guerrear y venció la batalla a precio muy duro, porque celebraba la victoria y derrota a la vez. Jefté. Estuvimos hablando de Jefté en Jueces 1. Le recomiendo que lea esa historia. Jueces capítulo 11. Lea esa historia. Una historia muy triste. Jefté fue muy rechazado por sus propios hermanos porque era hijo de una prostituta. Para que me entiendan. Lo desheredado. Le quitaron la herencia. Ay, no me sale esa palabra. Le quitaron la herencia. La gente te mira, con apariencia te mide. Tú vales lo que tú muestras. Y lo fueron a buscar. Después lo fueron a buscar para que peleara por ellos. Así es. Y venció, pero pagó un precio muy caro. Yo no sé cuál sea tu situación hoy. Yo no sé quién te ha despreciado, quién te ha minimizado. Yo no sé. Pero yo sé que más de uno aquí estamos pasando momentos difíciles, momentos de adversidad, momentos de desprecio, momentos de humillación, momentos de desolación. Vamos a estar orando ahorita. Y a veces hay pérdidas que usted y yo vamos a tener. Y a veces entre esas pérdidas está tu familia. Porque acuérdate que lo que primero se va a levantar en contra de ti es tu propia familia. Eso es entender que no podemos caminar ni por emociones ni por sentimientos, sino por convicciones del Espíritu Santo.
alineamiento del Espíritu Santo, dirección del Espíritu Santo, obediencia a Dios. Porque la obediencia te va a abrir los cielos, la obediencia te va a traer oportunidades, la obediencia te va a abrir las puertas que el mundo te cerró, Dios quiere tener planes grandes, Dios tiene planes grandes para tu vida. Y así es, aunque tu madre y tu padre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Salmos 27:10 te lo recuerda. Necesitamos caminar buscando la aceptación del mundo, de Dios, de Dios. Rechaza el mundo. Mira, el mundo hoy más que nunca, en estas aplicaciones, que le damos gracias a Dios por estas aplicaciones, porque por aquí podemos hablarle. Quizás hay gente que está en la cárcel, en los hospitales. Quizás hay gente en depresión. Quizás hay gente que no quiere ni levantarse de una cama porque ya no tiene fuerzas. Gloria a Dios, porque Dios, a través de una pantalla podemos llegar y decirle: hey, recuerda que fuiste formada por el reino, escogida por el Rey, predestinada para esta temporada. Levántate, que Cristo te ama. Levántate, mujer de reino. Levántate, hombre de reino. Porque Cristo tiene un plan y un propósito para tu vida grande. Tú no eres lo que el mundo blasfema de ti. Tú no eres lo que tus hermanos y tu familia han hablado de ti. Tú no eres aún lo que tus padres han hablado de ti. Tú eres lo que Dios ya dijo que tú eres. Tú no eres lo que el mundo murmura. Tú eres lo que Dios ya escribió sobre ti. Lo que Dios ya escribió sobre tu vida. Hay un propósito de reino en ti. Hay un propósito de reino en ti. Así que sigue avanzando y creyéndole a Dios. Te despreciaron, alaba a Dios. Te minimizaron, alaba a Dios. Te rechazaron, exalta el nombre de Dios y dile: Padre, gracias, Señor. Uy, cómo duele, Padre, pero cómo me gozo en tu presencia. Porque tú eres el único que sana las heridas. Tú eres el único que levanta, que redime, que restaura. Eres un Dios de oportunidades. Un Dios de oportunidades. Deje de buscar el amor donde no lo debe de buscar. El amor no se busca. El amor Dios se lo da. El amor Dios se lo trae. Lo que es para usted, así está en Rusia, así está el otro lado del mundo. Lo que es para usted es para usted. Y si Dios le quitó algo, espere pacientemente en Dios, que es Dios quien le va a dar, lo va a redimir, lo va a restaurar, lo va a levantar, lo va a volver a renovar y a redimir, y va a hacer cosas grandes en su vida. Créamelo. Mire, usted viene y me dice: mira, tú dijiste eso. Créeme, yo lo pasé. Y aún yo te puedo decir que por años y por toda mi vida, Dios será mi marido, mi hacedor, mi redentor, mi todo. Él es mi todo. Me perdonas, pero yo a mi Dios no lo cambio por nada ni por nadie. Él es mi todo, porque si lo tengo a Dios, lo tenemos todo. Si usted tiene a Dios, lo tiene a todo. Lo tiene todo. Y dirás: pero ¿cómo si yo tengo? Mira, me falta salud. Declare sanidad sobre su vida. Declare sanidad sobre su vida. Su boca es de profeta, su lengua tiene poder. Entonces hable bendición para su vida. Deje de hablar derrota. No le crea al chichincle, que aquel que vino y lo humilló, a Juancho, a Pedrito, a Panchito, que mira, es que él me dijo. No le crea las mentiras al chichincle, créale a Dios. Ámese, valórese. Confíe en la misericordia de Dios. Confíe en que usted es lo que Dios ya dijo que usted es. Usted vale la sangre de Cristo. Usted no vale un león. Usted no vale una bendición de ahí que avienten. Gloria a Dios para los que lo hacen. Amén. Es una gran bendición. Amén. Pero usted no vale eso. Así es, Dios es mayor, Sandra. Usted no vale eso, usted vale la sangre de Cristo Jesús en su vida. Y si Dios con usted, ¿quién contra usted? Los planes de Dios en su vida son perfectos, son perfectos. Deje que Dios haga lo que tenga que hacer en usted. No ande tocando puertas para buscar aceptación. No ande dando lo que no tiene para buscar aceptación.
Créale a Dios. Lo único que Dios le pide a usted es su corazón, es su obediencia, es su transparencia. Dios no pide más. ¿Cómo no enamorarse de Dios? ¿Cómo no enamorarse de Dios? Si lo tenemos a Dios, lo tenemos todo, familia amada. Cristo te ama. Cristo no se equivocó contigo. Aunque aún tu familia te haya dicho, eres un error, para ti soy un error, porque para Cristo yo soy perfecta. Si alguien te dice, es que no vales nada, para ti no valgo nada, pero para Dios lo soy todo. Yo valgo más de lo que tú te imaginas. Valgo la sangre de Cristo Jesús. Y esa es más valiosa que todo. Recuérdele al chichincle quién es usted. Recuérdele al chichincle quién es usted. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Dios no se ha olvidado de ti, familia amada. Dios no se ha olvidado de ti. Dios tiene un plan perfecto. Camina con identidad. Enamórate de Dios. Camina buscando la aceptación del reino, no buscando la aceptación de 2 o 3 personas, viviendo en apariencia. El que te dejó, ¿sabes qué? Dile gloria a Dios, que Dios se llevó lo que no me valoraba, porque yo sé que Dios tiene planes grandes para mi vida. Yo valgo más que cualquier desprecio que alguien me pueda dar. Yo valgo la sangre de Cristo, te lo recuerdo nuevamente. Así es que ámate, valórate. No esperes que alguien venga a hablarte bonito. Háblate bonito a ti misma. Valórate, ámate y di, yo valgo demasiado. Yo soy hermosa. No te veas al espejo para verte tus defectos. No te veas al espejo para decir, ay no, es que no me gusta. Ay no, es que mi pelo. Ay no, es que mi ropa. Ay no, que mi panza. Ay no, que... Si a veces ni nosotros mismos nos valoramos y andamos buscando 2 o 3 defectos para sentirnos víctimas, para que no se oiga tan feo, víctimas. Andamos buscando 2 o 3 defectos por ahí para sentirte víctima de ti misma. No, fuera todo espíritu de víctima. Dios tiene planes perfectos para tu vida. Tú vales la sangre de Cristo. No importa quién te haya dicho lo que te haya dicho, recuérdales quién es tu Dios y dile, Cristo me ama. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dios le bendiga más, mi hermano Edgardo. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Familia, hace falta amor propio. Gracias, mi hermano. Hace falta amor propio. Andamos buscando que alguien más nos ame y nos quiera, pero nosotros ni siquiera nos amamos. El que sea, pero que alguien me quiera. Familia. Y se oye chistoso, pero es verdad. Ámate, valórate. Eres hermosa. Eres hermoso. No te estés viendo tus defectos. Porque Dios puso esos defectos, porque llegará a tu vida alguien que aún con todo eso le van a encantar tus defectos, ¿sabes? Va a amar tus defectos. ¿Cómo así, Claudia? Amén. Llegará alguien que va a amar aún tus defectos, te los va a amar. Va a amar tus defectos, va a valorar aquellos que alguien algún día dijo no vales nada, aún aquello que no había virtud, lo va a amar en ti. Ahora imagínate tus defectos, tus imperfecciones o quizás tus virtudes más bien. Imagínate cuando Dios tiene lo correcto para ti. Aún con tus defectos te amarán. Llámese familia, llámese pareja, llámese esposo, llámese lo que se llame. Aquel que viene y te pone condiciones desde ahí, eso huele a mundo. Huele a terrenal, huele a chichincle. Familia, ámate, valórate. Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo tiene un plan perfecto para tu vida. Él no se ha olvidado de ti. Fuiste tú quien se olvidó de Él. Fuiste tú quien lo dejó a mitad del camino. Fuiste tú quien no quisiste hacer las cosas a la manera de Dios por querer buscar aceptación en 2 o 3 personas, lugares o grupos.
Busquemos la aceptación del reino. Cristo te ama, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Y aquellos que un día te rechazaron, en el lugar donde te minimizaron y te rechazaron, es el mismo lugar donde Dios permitirá que tú regreses. Pero que tú ya no vas a ser la misma persona que aquellos pisotearon. Ay, 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 ay. Es que tú ya no vas a ser la misma persona que ellos señalaron, que ellos se burlaron, que ellos pisotearon. Tú ahora vienes redimida, como una guerrera, como una Débora, como un José que de la nada, de la cisterna, se fue al reinado. Así que ¿cuántos te han rechazado? ¿Cuántos te han minimizado? Hoy te ven nada. Por eso no te valoran, porque no te ven nada. Pero que ellos no saben que de las cenizas Dios te lleva al reinado. De la nada Dios te levanta. De la nada Dios te posiciona. Eso es lo que Dios hace con sus hijos. Eso solamente lo hace Dios. Pero ¿cómo lo va a hacer Dios cuando usted camina en obediencia, en excelencia, sin caminar en apariencia, sino en obediencia, en excelencia direccionada por el Espíritu Santo? Direccionada por el Espíritu Santo y no direccionada por sus emociones o por sus sentimientos. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. No busques la aceptación, busca el alineamiento del reino primero. Encuéntrate contigo misma, porque hay veces que uno misma no sabía ni quiénes éramos. Tú no sabes a veces ni quién tú eres, para qué fuiste llamada, para qué fuiste escogida, para qué fuiste predestinada, para qué Dios te mandó, por qué Dios te formó, por qué Dios te escogió, porque hay un propósito que Dios tiene para tu vida, porque tú no eres error ni casualidad, tú eres instrumento de reino, propósito de Dios, bendición del Padre. Eso es lo que usted es. Heredera y coheredera del reino del Padre. Que yo no te voy a dejar la herencia. No importa, yo soy heredera del reino. Y si lo tengo a Dios, lo tengo todo. Así que, ¿sabe que yo no me preocupo de su herencia? Porque Dios me manda a sus ángeles que guarden acerca de mí en todos mis caminos, para que mi pie no tropiece en piedra. Amén. Y eso es promesa de Dios, que Él envía a sus ángeles acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Porque Él es tu escudo, tu gloria, el que levanta tu cabeza. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Si Él es el que pelea tus batallas, si Él no ha perdido una batalla. Dice la palabra de Dios que un ejército campe contra ti, no temerá tu corazón, porque aunque contra ti se levante guerra, tú caminarás confiada y confiado en lo que Dios ya dijo y escribió sobre ti, no en lo que alguien se está inventando. El mundo se inventa, el mundo murmura, el mundo señala, déjalo, porque no tiene nada más que hacer, porque no ha caminado en convicción, no ha caminado en aceptación del reino. Amén. Así que tú eres lo que Dios ya dijo de ti. Tú eres lo que Dios ya dijo de ti. Los planes de Dios en tu vida son perfectos. Los planes de Dios en tu vida son sí y en Él amén. Amén. Así que, ¿sabes qué? Adórale al Rey. Adórale al Rey. Adórale al Rey. Porque Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Que se vayan todos menos su presencia, que se vayan todos menos su presencia. El plan de Dios en tu vida es perfecto. Deja que Dios lo vuelva a hacer en ti. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, adórale. Y vamos a estar orando ahorita en un momento más, claro que sí. Toda la gloria y la honra se la damos al Rey. Que se vayan todos menos su presencia, menos el Espíritu Santo de Dios. Alábale, Dania, fallas. Alábale, Dania, fallas. Adóralo al Rey. Nada de que yo estoy triste. Triste el diablo, mija. Adórale al Rey. Gloria a Dios. Los que estaban huyendo. Aleluya. Goza.